El tema de hoy, el tema que vamos a ver hoy es triada ecológica. Antes de entrar directamente al tema, vamos a recordar nuevamente dos conceptos que son muy importantes y que vamos a ver a lo largo de todo nuestro ciclo escolar, que son salud y que es enfermedad. Salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y su contraparte, enfermedad, es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por signos y síntomas característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Yo sé que es la tercera vez que les pongo en una presentación las definiciones, pero es para que las vayan recordando cada vez mejor. La tríada ecológica, como su nombre lo dice, es una trinidad. Es un modelo que está compuesto por tres componentes. Esto es un modelo que me va a estudiar el proceso de salud de enfermedad desde que la persona está sana hasta que enferma, y todo este camino o todo este proceso en parte me lo va a estudiar la triada ecológica de una manera dinámica, de una manera articulada, porque ya se encuentra o sea, ya está predicho, ya está establecido cómo estudiarla, no es como nosotros queramos, sino que ya está, ya hay unos pasos a seguir. Y multicausal, porque si yo digo que mi triada me va a evaluar el proceso salud-enfermedad, eso quiere decir que también me va a estudiar quién causa esta enfermedad. Y la enfermedad la puede causar un sinfín de situaciones que ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, ¿qué pasó? ¿Alguien quiere participar? Ok, bueno, ¿qué factores cree? Profe, perdón Bueno, por interrumpirlo, pero ¿puede repetir qué era la triada ecológica? Por favor. esto, un modelo Gracias. que evalúa el proceso de salud-enfermedad. Bueno, ¿qué factores creen que influyan para que se produzca una enfermedad? Le vamos a preguntar a Arlet Paloma Torres. ¿Qué factores crees que influyan, compañera, para que una enfermedad se desarrolle? La alimentación, las condiciones de vida en las que vive la persona, el, el ejercicio que hace con su cuerpo y su situación económica. Ok, todo esto que me está mencionando, que nos está mencionando nuestra compañera Arlet, es correcto, y básicamente de manera implícita me está mencionando los componentes de la triada ecológica. Esta triqueta se conforma por el agente, el huésped y el ambiente. Sirve como una balanza. Recuerden la definición de enfermedad de salud. O sea, es un estado de equilibrio. De igual manera, esta balanza va a ser un equilibrio, esta triqueta. Si yo tengo una triada en la que mis tres componentes se encuentran en equilibrio, yo puedo decir que tengo salud. Sin embargo, si uno de los tres componentes llega a alterarse, mi triada ya está en desequilibrio y por lo tanto ya está enfermo ese huésped o esa persona. Yo necesito conocer bien cada uno de los tres componentes de la triada ecológica para que pueda pues, estudiar este modelo. El primero que vamos a estudiar es el agente causal. El agente causal es un microorganismo, puede ser también un compuesto físico o químico que me va a generar una enfermedad. Por lo tanto, el agente siempre va a ser algo que me va a producir una enfermedad. Cuando yo les haga una pregunta o cuando alguien les haga, cualquier materia les haga una pregunta, váyanse a la definición. Si la definición, su respuesta va con la definición, su respuesta quizá va a ser correcta. Pero si su respuesta no entra en la definición y de hecho no rompe totalmente con la definición, busquen otra respuesta porque va a ser totalmente incorrecta. Un ejemplo y que sucedió muchísimo fue en la tarea del glosario cuando les dejé factores de riesgo que eran modificables
y factores no modificables, yo les comenté, oigan, los modificables, porfa, pónganme 3 ejemplos. Y la mayoría me puso así en escalerita. Yo creo que lo copiaron todos de la primera página de Google que encontraron y que aparte estaba mal. Me ponían diabetes, bueno, me ponían hipertensión, diabetes y obesidad. Y si alguien recuerda la definición de factor de riesgo, palabras más, palabras menos, nos dice que un factor de riesgo es aquel factor o situación que nos hace más propensos o vulnerables a padecer una enfermedad. Si ustedes me dicen que un factor de riesgo modificable es la hipertensión, la diabetes o la obesidad, están mal, porque no me pueden decir que estas enfermedades son un factor de riesgo para producir estas mismas enfermedades. ¿Sí me explico? O sea, rompen con la definición. Pero si me hubieran dicho o me hubieran puesto, el consumo de sal excesivo es un factor de riesgo para hipertensión. La alta ingesta de azúcares o de carbohidratos o de calorías rápidas o comida chatarra es un factor de riesgo para diabetes mellitus, hubiera estado bien. O si me hubieran dicho, el sedentarismo es un factor de riesgo para obesidad, también hubiera estado bien, porque estos 3 sí son factores de riesgo modificables, porque me pueden producir una enfermedad, pero no me pueden decir una enfermedad porque la rompe con la definición, ¿sí? Bueno, ya saben, ya estamos estudiando a la gente. Tenemos varios tipos. Tenemos un agente biológico, tenemos agentes biológicos, agentes químicos, agentes físicos. También tenemos agentes mecánicos y agentes psicosociales. Los agentes biológicos, la gran mayoría son microorganismos o algo que no podemos ver a simple vista, como podrían ser virus o bacterias, también hongos y parásitos. Estos 4 me van a producir enfermedades. Es importante que ustedes sepan que existen 2 tipos de enfermedades. Las primeras son enfermedades transmisibles y las segundas son enfermedades no transmisibles. Si le quieren buscar un sinónimo, pueden ser enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las enfermedades transmisibles o infecciosas, como su nombre lo dice, se transmiten, o sea, se pueden contagiar, por decirlo de alguna manera, y su agente causal siempre va a ser un producto biológico, o sea, algo vivo o que tenga estructuras celulares como un virus, como un parásito, como un hongo o como una bacteria. Y las enfermedades no transmisibles, que regularmente son crónicas, son aquellas enfermedades que no las produjo ningún tipo de agente biológico, como pueden ser la diabetes mellitus, la hipertensión o incluso tipos de cáncer, que no fueron provocados ni por un parásito, ni por un hongo, ni por una bacteria, ni por un virus, ni porque los mordió un perro o los picó un alacrán o tuvieron una garrapata, o sea, nada las transmitió, sino que fueron adquiridas por un conjunto de factores sociales, económicos, herencia, entre otros. Pero seguimos con los agentes biológicos. Aunque hay agentes microscópicos, también hay agentes macroscópicos, como puede ser algunos animales, en este caso el roedor. El roedor, o un perro o un gato, cuando un ser humano susceptible está en contacto por mucho tiempo con su pelito, puede tener algunas enfermedades respiratorias. Si ustedes me hablan de una mordida de ratón y que en su interior tenía alguna bacteria o algún virus, aquí no funcionó como agente causal el roedor, sino que el agente causal es ese virus o bacteria que se encontraba en sus dientes. Y el roedor pasa a ser solamente un medio de transporte o un transmisor o un vector, como puede ser el ejemplo de el Zika, que se transmite por picaduras de mosquitos. El agente causal es el virus del Zika, pero el transmisor o el medio de transporte fue el mosquito.
tengo agentes químicos. Cuando yo les muestro una imagen, váyanse también a la definición. Y si les digo que agente es todo aquello que me puede provocar una enfermedad, pregúntense, la imagen que me están poniendo, ¿qué enfermedad o sea, sí me podrá provocar enfermedades o no? En el caso de las pinturas o los solventes, haz- em, crean micropartículas que cuando son inhaladas a largo plazo o sí, cuando se depositan en los pulmones a largo plazo me pueden provocar enfermedades. Todos los productos de limpieza, incluidos Sosa, crean que la coagulación de las o precipitación de las proteínas a nivel celular y eso hace que no haya una buena coagulación y se pueden desangrar las personas por dentro cuando ingieren Sosa. En el caso de los pesticidas, raticidas y cualquier producto que se utilice para eliminar plagas, su Perdón, contacto, creo que se está trabando. Se está trabajando, profe. sí, Ajá. el internet se desestabilizó un poquito. Me avisan cuando ya me escuchen bien. ¿Nos escuchó, profe? Profe, Chale. ay. ¿Ya me escuchan? Fallas técnicas, es normal. Listo, he vuelto. ¿Ya me escuchan? Al final se le volvió a trabar, pero Todavía se sí. escucha medio cortado, profesor. A ver, ¿y ahora? Ya Ya, un mejor. poco más fluido, sí. Se escucha. Ok, pues hubo problemas de conexión, pero ya lo Profesor, resolví. disculpe, Sigue se sigue trabando. trabando. Se sigue trabando. Trabando. Creo que otra vez no nos escuchó. Sí, los escuché, espérenme. Ah, perdón, profe. Es que estoy cambiando a un lugar donde tenga el router más cerca. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí, ¿O no? profe. Ya está. Sí. Bueno, les seguía diciendo que los pesticidas, como podrían ser estos productos o cualquier producto que me mate las plagas, con el tiempo prolongado su contacto me puede provocar cánceres. Y los medicamentos, aunque su fin es curar, no es una excepción. También cuando dan en dosis no recomendadas o en dosis más altas o cuando se dan y el cuerpo no los requiere realmente, puede haber enfermedades. Existen agentes físicos que principalmente son desastres naturales. En este caso, una inundación. No sabemos por qué fue. Puede ser un huracán, desbordamiento de una presa o de un río, pero me provocó la inundación. Algún tipo de terremoto, ya sea en el mar o en la superficie. Los incendios forestales no causados por el hombre, sino por el calentamiento o el sobrecalentamiento de la zona. Y aunque los rayos solares, que son rayos ultravioleta, pertenecen a la radiación en ciertos aspectos, lo vamos a dejar que también es un agente físico que me va a provocar quemaduras. Los agentes mecánicos, como puede ser un disparo por proyectil de arma de fuego, me va a provocar también lesiones. Y en caso de que no haya disparo, el propio cachazo de una pistola puede provocar también una lesión o un trauma. Tenemos también el caso de los agentes punzocortantes que van a generar lesiones en el cuerpo humano y algo muy común, los accidentes de vehículo motor, que serían motos o automóviles. Existen agentes psicosociales que mucha gente no habla de ellos, pero que sí existen y que si ustedes recuerdan nuevamente la definición de salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, así que la cuestión social también importa, aunque ustedes estén sanos mentalmente o físicamente, que estén bien, que no tengan golpes ni enfermedad, pero mental o socialmente tienen un desequilibrio, ya digamos que hay una enfermedad. En el caso de los asaltos o las privaciones de la libertad en el que no haya violencia de por medio y que no les provoque ningún daño físico,
sí puede haber posteriormente un daño psicosocial que se llama síndrome de estrés postraumático y que en el caso que ustedes revivan una situación similar a la que vivieron en el asalto o en la privación de la libertad, pueden desencadenar, no siempre, o sea, pueden desencadenar signos y síntomas relacionados al estrés. Por ejemplo, solo por inventar, si alguien lo asaltan en la ruta 50 en el tercer semáforo y que es un vendedor de alguien más bien que simulaba vender dulces, pues cuando vuelvan a subirse después de un tiempo a esa ruta, pasen por ese semáforo y cuando se suba nuevamente alguien que sí es vendedor real, ustedes van a espantarse porque van a pensar que es un asaltante nuevamente. Y pueden empezar pues con frecuencia cardíaca elevada, con dificultad para respirar, o se pueden desmayar, o pueden llorar, o pueden desmayarse, o pueden tener náuseas, vómito, dolor de cabeza, mareos, incluso cólicos, ¿no? Dolores estomacales, muy común también del estrés. Y estas dos imágenes, los prototipos de belleza siempre han estado impuestos en la sociedad mexicana desde antes, ¿no? O sea, ahorita pues se da mucho en TikTok y por los influencers o los Instagramers, pero antes existían las películas o existían las revistas, o sea, siempre se ha impuesto de alguna manera u otra. Que una sociedad tenga impuestos cánones, entre comillas, de belleza caucásicas que no son el representante de una ciudad, un estado latinoamericano o aquí México, que solamente quizás podamos encontrar un 5% de toda la población con estos fenotipos, puede hacer que las personas tengan dismorfia corporal o puede ser que tengan un mal manejo social con grupos, que no puedan llevarse bien con personas, que sean un poquito introvertidos, o que haya anorexia, bulimia, vigorexia, entre muchas otras situaciones psicosociales. Ya conocen el agente. El agente es aquello que me puede provocar una enfermedad y el huésped es el ser humano que va o que pueda contraer la enfermedad. Entonces el huésped es es un organismo humano. Aquí le vamos a quitar esto de animal y esto de por lo general. O sea, humano porque estamos hablando de salud humana. Existen factores del huésped que me pueden hacer resistente o susceptible a algunas enfermedades o que son ciertas características para que se desenvuelva la enfermedad. Por ejemplo, ustedes ya vieron en su tarea de las tablas de morbilidad y mortalidad por grupo de edad que dependiendo del rango de edad puedo ser más propenso o no a algunas enfermedades. Casi todas las enfermedades son la misma y lo único que cambia es el ranking, pero hay otros grupos de edad que sí tienen enfermedades específicas. Aquí también está mal escrito la palabra. Bueno, en el caso del sexo, hay enfermedades propias de sexo hombre o sexo de nacimiento hombre y mujer. ¿Cuáles son los principales? Lo que diferencia pues los sexos de nacimiento, que son los sistemas reproductores. En el caso de los hombres que podemos padecer cáncer de próstata y la mujer no, la mujer cisgénero no lo puede padecer pues porque no tiene próstata. Y en el caso de las mujeres, cáncer cervicouterino o cáncer de ovarios y que un hombre cisgénero no lo puede padecer porque pues, no tiene ovarios ni útero. Pero ambos sexos, cisgéneros o no cisgéneros, sí pueden padecer cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres tenemos glándulas mamarias. En el caso de los hombres, menos desarrolladas, claro está. Y en el caso de las mujeres, por la preparación, bueno, porque pues pueden lactar en algún momento de la vida, son más desarrolladas. Es por eso que en mujeres es más común el cáncer de mama y en hombres menos. De hecho, ni siquiera el tema ni siquiera se toca, pero sí lo padecen y es grave, ¿no? Y de eso no se habla. Los estatus socioeconómicos y la nutrición son determinantes de salud que pueden provocar una enfermedad, junto con el estilo de vida, como lo habíamos visto en la primera clase,
Y la herencia es un factor de riesgo no modificable, que los genes se encuentran en los cromosomas, que se encuentran en el núcleo celular, y que si yo ya tengo prendido un gen para cierta enfermedad, difícilmente, muy difícilmente lo voy a poder apagar. Quizás lo retrase un poco, pero al final del día no lo voy a apagar y es por eso que es un factor de riesgo no modificable. Las enfermedades previas me van a ayudar a tener un poco de inmunidad. Inmunidad es que yo pueda rechazar o que sea resistente a adquirir una enfermedad. Y el tiempo de exposición es muy importante, llámese desde un biológico como un virus, un agente biológico como un virus. Esto me salió súper feo mi dibujo, pero vamos a hacer de cuenta que es un virus, o un agente que no sea biológico, como podría ser el humo de cigarro. Tanto un agente físico, perdón, un agente biológico o no biológico, el tiempo de exposición va a ser muy importante para, esto me va a dar la gravedad de la enfermedad, el tiempo que yo esté en contacto con el agente. De mi triqueta o de mi trinidad o de mi triada ya conozco el huésped, el agente, y ahora me falta conocer el ambiente. El ambiente es un conjunto de factores físicos, socioculturales y biológicos que intervienen en el proceso infeccioso o en la enfermedad. Si no existiera el ambiente, o sea, el ambiente son aquellos factores propicios para que el huésped y el agente tengan una interacción y pueda haber contagios. Existen factores físicos como son las estaciones del año en el cual hay un poquito más de polen y las personas que son alérgicas o asmáticas pueden tener o desencadenar una enfermedad más grave. Condiciones climáticas que van a hacer variar la temperatura, que como vimos también, las temperaturas altas pueden hacer que haya enfermedades gastrointestinales y las temperaturas bajas, enfermedades de vías respiratorias. El vivir o no en una zona rural o urbana por temas de contaminación o temas de escasez de agua o de alimentos, presencia o ausencia de animales, acceso al sistema de salud, sanidad, aseo urbano, entre otros. No es lo mismo que tengan una calle pavimentada y limpia a una calle que no esté limpia y que aparte haya basura o excremento de perro, entre otras cosas. La contaminación del agua, aire y suelo también juegan un papel importante. Existen ambientes que son más especiales y que se me hacen aún más propenso. Existen ambientes familiares como, no sé, papás divorciados o papás separados o papás que se pelean o que algún integrante de la familia consuma algún tipo de droga o sustancia recreativa, me pueden hacer más propenso a padecer alguna enfermedad psicosocial o problemas psicosociales. Los ambientes especiales, o sea, los trabajos, hacen que una persona o un individuo sea más propenso a adquirir alguna enfermedad, como las personas que barren y recolectan basura, que aunque siempre son muy cuidadosas, en algún momento si bajan la guardia se pueden contagiar, ya que reciben productos tanto biológicos, químicos, físicos y de todo tipo. La mayoría de los oficios, como puede ser pintura, carpintería, pulir vidrios, entre otros, por su propia naturaleza de la labor, o sea, o del oficio, las materias primas que utilizan regularmente son tóxicas para el cuerpo a corto y a largo plazo. Crean micropartículas que se respiran y que si no se tienen Googles y cubrebocas adecuados, con el tiempo pueden hacer enfermedades respiratorias o problemas en los pulmones. Evidentemente el personal de salud, todo el personal de salud que trabaja en un hospital, o sea, desde médicos, enfermeros, camilleros, personas de limpieza, personas que trabajan en la cocina, odontólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, todos y sin excepción tienen un factor de riesgo para padecer enfermedades por los virus y bacterias que se encuentran en los hospitales. Algunos quizás tienen menor riesgo, pero al final todos lo tienen. Y las personas que trabajan en guarderías o que se dedican a cuidar niños son muy propensos, ya que las guarderías, si un niño se contagia y va a la guardería contagiado, este niño contagia a otros dos y se hace así una cadena sin fin de contagios. Y las personas que trabajan ahí se contagian muy constantemente hasta el momento en que pues se hacen resistentes, ¿no? Con estos
3 componentes de la triada ecológica que ya hemos mencionado. Ustedes tendrían que ser a estas alturas capaces de contestar las siguientes preguntas. ¿Quién de los componentes de la triada ecológica ataca? Pues el agente. ¿A quién ataca? A un huésped susceptible. ¿Y en qué lugar lo ataca? En un ambiente. ¿Cómo voy a estudiar mi esquema o mi triada? Lo voy a estudiar como si fuera un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero tiene 3 aristas. Voy a migrar cada una de las aristas, perdón, cada uno de los componentes de la triada a una de las aristas para que me quede de tal manera el triángulo equilátero. Ya que yo tengo mi triángulo equilátero con cada uno de mis miembros de la triada ecológica en una de las aristas, me va a faltar todavía otro factor. Y esto va a depender de si la enfermedad es transmisible o no transmisible. Si la enfermedad es transmisible o contagiosa, yo voy a utilizar un vector. Ese vector va a ser un medio de transporte para que la gente pueda llegar al huésped. Por ejemplo, el Zika. El virus del Zika por sí solo no puede llegar al huésped. Este agente, que es el virus del Zika, tiene que utilizar un vector como es el mosquito para poder llegar al huésped. Pero si es una enfermedad no transmisible, o sea que no se contagia por ningún agente biológico, yo voy a utilizar el factor tiempo, que es el tiempo de exposición que estuvo ese agente con un huésped. Un ejemplo, vamos a poner las o los amos o amas de casa que en poblaciones rurales que utilizan leña de carbón, perdón, leña, que utilizan leña para cocinar. Todo ese contacto, el agente causal va a ser el humo. Todo ese humo lo vamos a evaluar por tiempo de exposición que estuvo con los pulmones del huésped. O sea, la variante va a ser tiempo, ¿sale? Y el ambiente, pues va a ser el ambiente pues, en el que se desarrolle. Por lo tanto, yo voy a usar la variable tiempo si estoy hablando de una enfermedad transmisible, perdón, no transmisible, o sea que no se contagia, y el vector si utilizo una enfermedad transmisible o que sí o infección o infecciosa, o sea que sí se contagia. Basándonos en esta premisa, vamos a hacer un ejemplo súper fuera de lugar y que no es real, que solamente es para que ustedes lo entiendan y que ya lo voy a cambiar porque yo lo hice en 2019 y en 2018 salió una película que se llama Avengers Infinity War, entonces todo el mundo la vio, todo el mundo vio los memes, todo el mundo vio de qué se trataba. Dudo que aquí al menos la mitad ya lo vio. Si alguien no lo ha visto, les platico súper rápido. Es un villano que quiere destruir la mitad de la población por medio de unas piedritas que son unas gemas y lo hace pues en el universo. Así que vamos a hacer un ejemplo para a ver si ustedes así entienden un poquito mejor cómo se estudia el esquema. En esta película, mi agente es el villano que se llama Thanos, que lo que quiere hacer es destruir o causar una enfermedad. Vamos a suponer que la enfermedad es destruir a la mitad de la población. ¿A quién se lo quiere causar? A la población en general, o sea, a los protagonistas y a todo el resto de los seres vivos. ¿En dónde lo hace? En un ambiente que es el universo, pero principalmente sucede en Wakanda, que está en el planeta Tierra, según. Y es por sí solo no es un agente poderoso para poder eliminar a la mitad de la población, sino que tuvo que utilizar unas gemas incluidas en un vector para poder aguantar, hacer el chasquido y poder eliminar a la mitad de la población. Así que su vector fueron las gemas con el guantelete. Ahora, ya que saben más o menos cómo se realiza o cómo se estudia la triada ecológica, vamos a hacerlo con un ejemplo en la vida real, que sería el dengue. Y aquí vamos a pedir, pues, colaboraciones. Vamos a pedirle a Barajas Gómez Valentina, lo más fácil te va a tocar. Dinos, por favor, quién es, en este caso del dengue, el huésped susceptible. ¿Nosotros? Exactamente, el humano. Ah, ya spoilé. A ver,
Espero que alguien no me haya puesto atención. A ver, Tadeo Morales, ¿te encuentras presente? Sí, profe. ¿Quién es el agente causal? Pues el virus, ¿no? Bueno, ajá, en este caso el dengue. El virus del dengue, ok. Es que siempre me dicen el mosquito pero pues ya yo puse la imagen antes de tiempo. El ambiente es agua encharcada o climas tropicales y el vector va a ser el mosquito. Ok. Antes de que sigamos con más ejemplos, ustedes tienen que conocer qué es la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es un círculo vicioso de transmisiones que si yo no rompo ese círculo de transmisiones, nunca voy a poder prevenir la enfermedad. Toda cadena está compuesta por eslabones. La cadena epidemiológica está compuesta por 6. Ustedes pueden romper el eslabón que quieran menos el primero, porque por definición ya no sería una cadena si no tiene al menos un eslabón. La cadena epidemiológica ya le conocemos el agente. Si estamos hablando de agente infeccioso, quiere decir que solo son enfermedades transmisibles. Ya conocemos al huésped susceptible y ahora nos falta conocer los 4 restantes eslabones. El primer eslabón es el agente y es el patógeno, o sea, un patógeno, un microorganismo vivo. El reservorio es el sitio en donde el agente se encuentra presente y que se empieza a multiplicar o a replicar o a reproducir. La puerta de salida es el medio por el cual el agente ya replicado va a abandonar el reservorio. Los medios de transmisión son la ruta que el huésped utiliza para abandonar el reservorio, perdón, que el agente utiliza para abandonar el reservorio hasta que llega a un nuevo huésped. La puerta de entrada son los medios por lo que los microorganismos logran entrar al nuevo huésped y el huésped pues es un individuo afectado o un ser humano o huésped susceptible, como lo quieran llamar. Ya que ustedes ya conocen el agente, ya conocen el huésped. La puerta de salida y puerta de entrada son un poquito más lógicos, pero el reservorio y los medios de transmisión son un poquito más difíciles de entender, por lo tanto lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a utilizar nuevamente al dengue. El dengue, el agente infeccioso, es el virus, como habíamos visto. El reservorio que da, o sea, donde se multiplican y empiezan a replicarse, es el agua estancada o el clima tropical. La puerta de salida que utiliza este virus para poder salir del reservorio son las larvas, desde que son pues larvas hasta que se crea el mosquito y el mosquito nace y vuela. Esa es la puerta de salida. El medio de transmisión o modo de transmisión, que es la ruta que utiliza desde que sale hasta que entra a un huésped, es el mosquito en este caso. La puerta de entrada es la piel del ser humano. A ustedes no les pica el mosquito en la uña, no les pica en el ojo, no les pica en la lengua, les pica en la piel. Por eso esa es la puerta de entrada. Ahora, el virus, te pica el mosquito en la piel y el virus entra. Hay 2 posibilidades, que se cree la enfermedad del dengue o que no se alcance a desarrollar la enfermedad. ¿De qué va a depender? Pues de cuánto virus se inyectó, de qué sistema inmune tenga el huésped, entre otras cosas. Si no se infectó, pues hasta aquí queda la cadena y ya nada más quedó hasta el medio de entrada. Pero si se llegó a enfermar el huésped, entonces el huésped susceptible es el ser humano completo con sus órganos y sistemas. Aquí solamente puerta de entrada fue la piel, porque puede infectarse o no, pero si se infecta, entonces ya es el cuerpo humano completo. Ya hicimos ejercicios de enfermedades infecciosas o transmisibles. Vamos a hacer ahora un ejemplo de una enfermedad que no es infecciosa, no es transmisible, la diabetes mellitus. El factor importante va a ser el tiempo de exposición que estuvo el agente con mi huésped para provocarme la enfermedad. No va a haber un vector, pero para que ustedes empiecen a saber, a separar vectores, vamos a crearnos un vector. No existe, lo vamos a crear, o sea, solamente como algo social. Lo vamos a inventar y ahorita les digo cómo. Así que vamos a preguntarle a Sánchez Otero Diana
que nos puedas participar con nosotros de una manera muy sencilla, diciéndonos en la diabetes mellitus quién es el huésped. ¿El ser humano? Exactamente. No apagues tu micrófono todavía. ¿Cuál crees tú que es el agente causal? El agente causal en este caso es un conjunto de características, pero hay una en principal. ¿Cuál crees que sea? ¿El sedentarismo? Hay gente que es sedentaria, pero no desarrolla la diabetes. ¿Por qué será? ¿Por qué crees que hay gente Mm, sedentaria que no desarrolla diabetes? ¿Qué se hace ¿El bien? tipo de alimentación? Exactamente. El factor principal entre muchos conjuntos que podría ser el sedentarismo o la herencia, etcétera, son los carbohidratos o la comida rápida, los carbohidratos simples o los azúcares. Cuando están en un largo tiempo de exposición con mi ser humano, me pueden provocar diabetes. El ambiente en este caso sería algo que si no existiera, yo no conocería que existe la comida rápida o chatarra y no la comería. ¿Cuál crees que sea el ambiente? Mm, Pues o sea, como la familia y así, los restaurantes a los que van y así. Exactamente, puede ser la familia que ustedes conocieron de niños, la Coca-Cola gracias a su familia, y su familia la pudo conocer por los restaurantes, y los restaurantes o cualquier ser humano o individuo principalmente lo conoce por la propaganda. ¿Sale? Si no existieran los medios de difusión, no conoceríamos el producto, pero incluso aunque no hubiera propaganda, sí lo podemos conocer justamente de persona a persona. Y no existe ningún vector, pero si quisiéramos socialmente echarle la culpa a alguien, podría ser a las transnacionales que sintetizan el producto y que si no existiera McDonald's, Coca-Cola, entre otros, o Starbucks, todo eso, pues no comeríamos sus productos. Las lesiones o traumas. Aquí vamos a poner un ejemplo. Gracias por participar. Ahora vamos a necesitar a alguien más. Ahorita yo lo elijo. En las lesiones o traumas vamos a poner de ejemplo les platico el contexto. Un conductor de Uber va pasando ahí por Plateros, afuera de la prepa, se salta el semáforo, o sea, se pasa el alto y atropella a un peatón. Bajo esta premisa, Sánchez Martínez Carla Paola, ¿quién crees que sea el huésped afectado? Danos señales de vida para que no te pongamos falta, por favor. Ah, ya, ok. Ah, no, 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 no ha contestado. Sofía Chávez, Aquí, profe. ¿quién crees que sea el huésped en este trágico accidente? Pues sería la persona a la que atropellaron. Ok, ¿quién sería el agente? Sería la persona que atropelló. Sí, ¿quién sería el vector? El coche. ¿Y Bueno, el auto. en qué ambiente se desarrolla esto? En, no sé. Eso sí tengo un poco de duda. O sea, en Plateros o en la carretera o ahí, ¿no? Donde iban el coche. Bueno, en Bueno, la calle. Ajá. en la calle. Justamente el agente es el conductor de Uber, el huésped es a quien atropellaron. Sí, no te preocupes, compañera. El vector es el coche y el ambiente es pues Plateros o la avenida, ¿no? Muchos alumnos cuando les hago esta pregunta me dicen, no, pues fue la velocidad, el agente fue la velocidad, o fue el peatón que se atravesó, o fue el coche, y les voy a decir por qué esas respuestas no son correctas, porque yo antes les puse un contexto, les dije que esta persona se pasó el alto, no importa si hubiera ido en moto o hubiera ido a 300 kilómetros por hora,
Si no se hubiera pasado el alto, no hubiera atropellado a la persona. O sea, fue una imprudencia, fue su culpa y por eso es el agente causal. Vamos ahora con una quemadura. Yo voy a dar ya los ejemplos porque tenemos 4 minutos nada más. El contexto es una niña de 5 años que se quema con agua hirviendo. El agua, recuerden que no tiene una temperatura, sino que depende de un factor externo para llegar a un punto de ebullición o un punto de congelación. Por lo tanto, mi huésped es la niña de 5 años. El agente causal es la energía térmica que se utilizó para llegar a un punto de ebullición, que pudo ser fuego directamente, como en el ejemplo, pero también pudo ser una resistencia que se utiliza para calentar agua, o pudo haber sido rayos láser o yo qué sé, algún otro tipo de energía, pero en este caso pues fue el fuego. El vector es el líquido, o sea, el agua con la que se quemó, pero se pudo haber quemado simplemente si esto fuera totalmente metal, se pudo haber quemado con el metal, se pudo haber quemado con una plancha, con un plástico derretido, con una sopa maruchan, con cualquier cosa que pueda conducir el calor. Y el ambiente me pueden decir que es la casa, me pueden decir que es la cocina y tendrían razón. Pero en este caso, si nos vamos a un contexto en el que se va a investigar la quemadura de un menor de edad, lo primeritito que van a buscar en el ambiente es el cuidado o ausencia de los papás. Nos vamos con el último ejemplo, que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón no hay ningún vector tampoco, es un agente tiempo. Es el huésped, pues es el ser humano. El agente causal es el cigarro, perdón. El cigarro, cuando lo prenden y le dan la primera fumada, crea combustión sintetizando más de 700 productos nocivos para la salud, como es el alquitrán, el litio, el hierro, muchas cosas. Y el tiempo de exposición prolongado del humo con los pulmones son los que van a provocar la enfermedad, que es el cáncer de pulmón. El ambiente va a ser la propaganda. Ya no hay propaganda para tabaco, para cigarro. Está totalmente prohibido en México. Pero, ¿qué propaganda existe? Pues de una persona a otra. O sea, ustedes siguen viendo fumar a personas en la sociedad o a sus papás o a sus amigos y es por eso que fuman, que espero no lo hagan. Solo es un ejemplo. Y no existe ningún vector, sino que aquí está el tiempo. Para fines de ir practicando, si quisieran encontrar algún vector, pues serían las transnacionales o las personas que les vende el cigarro. Tenemos 1 minuto para dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo. Dime. Bueno, no tiene mucho que ver con la clase, nada más le quería preguntar algo, si es verdad que si inhalas el humo de cigarro es más propenso que te dé cáncer a ti que a la persona que lo fuma. Ah, sí, existen, cuando eres fumador pasivo te refieres, ¿no? Sí, Sí, eso. existe, no es que exista más probabilidad, pero la probabilidad es la misma. Pues es la misma, la probabilidad. No es ni más Tal vez sea más si la persona que fuma no está inhalando hasta los pulmones el cigarro, sino que solamente lo mantiene en la boca como un vicio y lo desecha. Entonces, no le está llegando no le está llegando el humo a los pulmones a esa persona que fuma y quizá no es